12:23 de la mañana, continuamos aquí en Ponte en Acción, en el tiempo de Momentum, y momento, por tanto, de recibir a los invitados de este tiempo de análisis, de tertulia. Contamos ya con la ayuda de Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Y también contamos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, el contexto parece que se complica algo más desde la semana pasada. Venimos de esta resaca de fin de semana y de últimas horas continuadas acerca del posicionamiento de Rusia sobre Ucrania, las caídas que se registran en una economía rusa y en un mercado ruso que se pretende asfixiar. Por empezar, de alguna manera, Miguel Ángel, no sé si podríamos tomar el pulso a la situación partiendo de las sanciones que se han ido publicando y comunicando por parte de los distintos aliados occidentales y qué repercusiones pueda tener más allá de Rusia en lo que es Europa. Bueno, yo creo que es muy importante. Primero, yo creo que Putin ha conseguido algo que hacía bastante tiempo yo pensaba que iba a ser imposible, que era que los europeos nos uniésemos. Nos hemos unido absolutamente todos, inclusive aquellos que estábamos pensando qué hacer con ellos porque eran díscolos, como eran los húngaros o los polacos. Las medidas que se han tomado este fin de semana son radicales. Se ha tomado medidas contra los bancos rusos. Cierto es que no contra toda la banca rusa, porque no nos olvidemos que una parte de la banca rusa también muy importante es la banca extranjera. Por lo tanto, todavía pueden seguir operando los bancos en ese país. Se han tomado medidas fundamentalmente contra el primer banco ruso y contra el banco estatal. Bueno, es privado, pero 100% estatal, por lo tanto, es como si lo fuera. Y quedan todavía bastantes armas en el cargador. La medida que tomaron los alemanes tiene mucho impacto. Aumentar de una manera tan radical su gasto en defensa, sobre todo porque quien la han tomado no es que ya sean los socialdemócratas, sino que participan en la alianza quizás los grupos más de izquierda como son los verdes. Entonces esto hace pensar que las medidas que se están tomando van a ser radicales. Sin más, no veíamos más que una compañía como General Dynamics, que es la fabricante de los carros, los M1 Abrams, que está volando, una compañía gigantesca, ¿no? Entonces, ha cambiado completamente la filosofía. El que los rusos no hayan logrado ocupar Ucrania y sobre todo tomar Kiev en poco tiempo ha vuelto loco, yo creo, que a Putin con esa medio amenaza que, cuidado, dichos de este tipo muy peligrosa de decir que tiene sus armas nucleares preparadas. Bueno, puede ser algo bastante preocupante. Y yo creo que los mercados se lo están tomando como deben tomárselo, con muchísima preocupación. Y los europeos, vamos a ver, porque todavía no nos han cortado el gas de verdad, que va a ocurrir antes o después, cuando realmente yo creo que cortemos todo su sistema de cobros y pagos a través de SWIFT. Esas sanciones que se conocían ya se iban ampliando este fin de semana, esas repercusiones que tenemos que ir viendo cómo van calando. Y por mirar un poco cuál ha sido la respuesta de los mercados también, Javier, yo quería preguntarle, en este contexto veníamos, ¿no? Lo estábamos diciendo, como el viernes además se recuperaba, parecía el optimismo, esa recuperación por parte del soporte del S&P 500. Quería preguntarte un poco de técnicamente, y mirando esos índices, cómo estamos viendo, ¿no? esa situación en el mercado. Sí, bueno, lo que pasó durante los lunes, martes y miércoles en los mercados fue que el oro, el activo refugio, vamos a decirlo así, empezó a subir de manera muy estrepitosa, y luego lo que pasó fue que el jueves y el viernes los activos refugios se redujeron, y lo que pasó fue que la renta variable empezó a subir, ¿no? Tanto es así que el S&P 500 el jueves y el viernes hizo un 7% y en Europa hicimos más o menos el 4,5%. Pese a que hoy estamos cayendo en renta variable americana, todavía estamos por encima de ese soporte de los 4.300 puntos del Standard & Poor's 500, lo que quiere decir que todavía en la renta variable no hay una figura de vuelta bajista con la que podemos decir que la situación técnica se ha complicado, o sea que la tendencia del último año y medio ha terminado. Todavía no ha terminado. Vamos a ver qué es lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Parece ser que ahora, mientras estamos hablando, pues se está llevando a cabo una reunión, tanto los rusos como los ucranianos, para que Rusia,
desocupe o deje Ucrania de lado, algo que parece que es difícil, según decía el presidente de Ucrania. Lo que va a pasar en los mercados financieros depende mucho de lo que pase entre Rusia y Ucrania, ¿no? Yo creo que Europa ha sido tajante, como bien decía Miguel, las medidas que se han tomado han sido muy fuertes, pero yo creo que hay que ser a partir de ahora inteligente y dar una salida a Rusia, porque ahora mismo está entre la espada y la pared. Y si no le dejamos salir, pues podemos generar un problema en todo el mundo y en la economía en general, ¿no? Porque que haya un conflicto genérico, lo que va a traer son problemas para todos. Aquí no va a haber absolutamente ningún beneficiado. Y la verdad que es una locura que esto esté pasando en pleno siglo XXI, pero es la realidad. Y aquí lo que hay que hacer a partir de ahora es inteligente. Oye, vamos a dar una salida a Rusia para que esto termine de una vez por todas, porque si empieza a haber un conflicto entre Estados Unidos, entre la OTAN, podemos tener un problema no solo a nivel económico, sino a nivel mundial y podemos sufrirlo todos. Claro, en ese contexto de incertidumbre es lo que hace temblar a los mercados y efectivamente, sin saber todavía hasta dónde va a llegar ese impulso de Putin de devolver esa grandeza a la antigua Rusia, estamos viendo cómo ya evidentemente hay quienes ya empiezan a hacer cuentas y Goldman Sachs de hecho espera un rally en los precios de las commodities, considerando además que Rusia es uno de los mayores productores y de hecho eleva el precio del crudo hasta $115 tras estas sanciones, por lo tanto, elevando esas presiones inflacionistas. Miguel Ángel, que decías al principio, de alguna manera que no sabemos cuál va a ser la repercusión total una vez que estén, ya se inoculen todas las sanciones, se apliquen y hasta dónde pueda traducirse ese efecto, ¿no? de la presión a Rusia. ¿Qué podemos ver entonces, por tanto, si miramos esos precios, esas presiones inflacionistas, cuando Europa es tan dependiente de Rusia y cuando se supone que el BCE estaba tratando de evitar ese anquilosamiento de la inflación? Hoy ha salido el dato, el IPC adelantado de España, y no solamente es que el IPC ha sido horrorosamente malo, sino que es que se ve que ya se está traduciendo al resto, fuera de lo que son los alimentos perecederos y el petróleo. El IPC subyacente está por encima del 3 ya, cosa que es extremadamente preocupante. Yo aquí también dividiría en dos partes, lo que va a afectar a la economía europea y lo que va a afectar a la economía americana, lo que los americanos llaman Wall Street y Main Street. Por una parte, yo creo que a los americanos esto no les debe de afectar de una manera radical. Su economía va a tirar. Cierto es que determinados países, como son los europeos, vamos a tener problemas a la hora de comprar, porque podemos tener una devaluación bastante sustancial de nuestra moneda y que nos vamos a encontrar con desabastecimientos de determinados productos, fundamentalmente de todo lo que son granos de cereales o productos agrícolas que ahora mismo importábamos para la ganadería desde Ucrania. Por otra parte, yo no veo nada claro cuál es la salida de todo este embrollo. Primero porque Putin se ha demostrado como un zar. Ha invadido un país con el que no tenía conflictos. Hasta ahora no se había visto eso en el mundo moderno. Siempre había habido un conflicto previo. E inclusive el único que teníamos en mente, que era el de Taiwán, los chinos lo único que hacen es amenazar. Y llevan amenazando ya 25 años. Pero hasta ahora no sabía cómo, de una manera tan clara como un país, una verdadera potencia nuclear, era capaz de invadir a un vecino simplemente porque le apetecía. Yo no me creo porque el orgullo de los ciudadanos ucranianos tiene que valer para algo. Y los europeos que nos hemos logrado unir también tiene que valer para algo. No podemos permitir que sin hacer absolutamente nada se permita la invasión de Ucrania. Los europeos no queremos poner a nuestros soldados. Bueno, pues como mínimo les debemos las medidas económicas o las sanciones económicas, aunque nos perjudiquen. Es lo mínimo que se le debe, porque si no nos vamos a encontrar con lo mismo que ocurrió con los nazis, primero en Checoslovaquia, luego en Austria y finalmente en Polonia. Entonces, yo preveo que hoy no creo que haya ningún tipo de acuerdo, ojalá me equivoque. Pero ya me he equivocado una vez diciendo que los rusos no iban a entrar y han entrado. Pero la sensación que tengo es que esto va para largo, que no va a haber una medida clara que le satisfaga a Putin, que la situación va a ser muy convulsa, que antes o después
vamos a tener que aumentar las medidas de que hagan daño, que son fundamentalmente más bancos al sistema de pagos, al SWIFT, al sistema electrónico de transmisiones, y que los rusos antes o después nos van a cortar el gas. Primero alegando de que como no les podemos pagar, pues para qué no lo van a vender. Y vamos a sufrir, y aquí vamos a sufrir todos. Y ese Main Street se va a trasladar en este caso no Wall Street, pero sí al Eurostock, que va a sufrir. Yo ahora, si fuese un inversor y tuviese la suerte de estar fuera, en mi caso es así, no entraría. Y mi consejo a cualquiera es que se esté en casa y que si está invertido no mire la bolsa, no mire las noticias y se dedique a ver otra cosa. Sí, el momento es delicado y el que está tal vez mejor esperar es una valoración. Decía Miguel Ángel, me había equivocado. Bueno, creo que la impredictibilidad o lo impredecible, que ya me lío en la palabra, de Putin es algo con lo que no se contaba demasiado. De hecho, los mercados no parece que lo tuvieran muy descontado y ese temor parece que se va avivando. De hecho, la propia Rusia ya está actuando en medio de ese estrategia colectiva occidental para asfixiar a su economía. Subida del 9,5% al 20% los tipos de interés, ha ordenado la venta de divisas en una maniobra de emergencia para tratar de compensar el aumento de la depreciación, los riesgos de inflación, y en este contexto también estamos viendo cómo los propios mercados se han tenido que cerrar ante la imposibilidad de casar operaciones. Las acciones rusas se encuentran en niveles de la burbuja financiera de 2008 y en esto, Javier, quería que nos situases en la escena en cuanto a lo que está pasando con ese mercado ruso, con esas acciones, porque claro, como parte occidental sí que miramos mucho los temores de lo que nos puede venir, pero está la otra realidad. ¿Qué está pasando en ese mercado, esas acciones? ¿Qué pasa con Rusia? Bueno, el índice ruso ha caído un 38,3%, que es la mayor caída de un índice bursátil a lo largo de la historia en solo un día. Y las acciones rusas han pasado de cotizar básicamente del máximo, que han sido unos 15 veces beneficios, a 3 o 2 y pico que están cotizando ahora. Están efectivamente a los niveles de la crisis financiera de 2008, descontando posiblemente una de las peores situaciones o de los peores escenarios que se puede dar en Rusia, ¿no? Sí es cierto que la situación y las sanciones que está colocando Europa y Estados Unidos a Rusia hacen que esa valoración no sea tan clara, porque lógicamente, bueno, pues si las sanciones siguen su curso, tal vez las empresas rusas no están cotizando a 2 veces beneficios, sino que están cotizando realmente a 7 o a 8. Por lo tanto, pese a que Rusia, bueno, pues actualmente cotiza barata, entre comillas, hay que ver qué pasa con esas sanciones y ver qué pasa a lo largo de los próximos meses. En Europa, lo que a nosotros nos concierne, el hecho de esta situación, es lo que comentaba Miguel, ¿no? Que lo que va a pasar muy posiblemente es que Rusia diga, oye, ¿cómo no me vais a pagar? No os doy el soporte, ¿no?, en gas natural y en petróleo. Esto lo que puede traer es que el petróleo y el gas natural suba y que todavía tengamos más inflación de la que tenemos en España y en toda Europa, ¿no? Ya vemos que la gente se está quejando mucho del precio del gasoil, del precio de la luz, del precio de absolutamente todo, ¿no? Y es posible que todavía sea peor los próximos meses, ¿no? Hace cuestión de un año los bancos centrales hablaban de una inflación transitoria, nosotros decíamos que eso no iba a ser así, y hoy estamos hablando de la posibilidad de estanflación, que es estancamiento económico más inflación, algo que ocurrió ya a finales de los 60 y que trajo, bueno, pues un empobrecimiento global a toda la población, que es que básicamente el precio de todo subía y el salario de la gente no lo hacía, de manera que pues los ahorros básicamente se perdieron, ¿no? Si estalla una guerra entre Rusia y Ucrania y efectivamente el precio del gas y del petróleo empieza a subir de manera estrepitosa, vamos a tener inflación y nosotros estamos totalmente seguros de que los salarios no se van a ajustar en la misma medida de lo que va a aumentar el coste de vida. Por lo tanto, pues esto puede traer un problema a nivel genérico y lógicamente puede afectar a las bolsas. Históricamente, lo que se ha comportado bien en situaciones de estanflación han sido las materias primas, principalmente porque es lo que sube. Las materias primas, los bonos ligados a la inflación, etc. Al final lo que vemos que funciona mal es la renta variable al uso, los bonos de largo plazo. Y al final, bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que en las carteras es muy necesario tener cierto activo refugio, entre ellos materias primas, porque al final es lo único que se puede adaptar a corto y medio plazo a una situación de inflación alta o estanflación.
Miguel Ángel, no sé sobre este escenario, ¿no? Este riesgo de esta inflación que estaba apuntando Javier, ¿cuál es su valoración? Porque de alguna manera, si miramos también lo que está siendo la cotización de los bancos, que sí que toman el pulso de lo que es, bueno, el propio movimiento del sistema financiero y por tanto el comportamiento de la propia economía, hoy hay una desbandada de los inversores en el sector bancario en toda Europa. El BCE ha declarado ya la quiebra en esas filiales del mayor banco ruso, la banca presionada, pero el contexto no sé si se ciñe más por esas presiones en el sistema financiero o si apunta más a lo que puede ser esa degradación del momento económico y esa posible estanflación que apuntaba Javier. Yo creo que es que ya el tema de la estanflación, la estanflación es un término que, para empezar, fue un chiste de un ministro de Economía Tory para definir algo. No es realmente un término económico, porque al fin y a la postre no hay un punto donde digamos a partir de aquí hay estanflación, aquí a partir de aquí no lo hay. O sabemos cuándo hay inflación y cuándo no lo hay. Cuando hay crecimiento y cuando no lo hay. Lo que no hay una definición es cuánto es mucho o cuánto es poco, ¿no? Y yo creo que ya nos estábamos dirigiendo a esa situación desde hace bastantes meses. Hubo un momento, ahora como 3 meses, que Bloomberg calculó que más del 82% de los mensajes que se enviaban a través de su red tenían la palabra estanflación dentro del mismo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que estamos en un momento y que esto lo único que va a hacer es acentuar la situación. Los salarios no van a crecer de una manera acorde a la inflación, como ha dicho Javier, lo comparto completamente, pero eso fundamentalmente en Europa. La situación en Estados Unidos es completamente diferente. Ellos no tienen problema del petróleo, son autárquicos en eso gracias al shale oil, no tienen ningún problema del gas, son productores netos, es decir, exportan más que consumen, su economía ya ha recuperado todos los niveles prepandémicos hace muchísimo tiempo, sus niveles de empleo son muy buenos y se pueden permitir, de hecho, una situación donde están subiendo los salarios y el Banco Central toma medidas que pueden contener la situación. Aquí es que el problema está en que nos encontramos con que tenemos una inflación disparada, nuestro Banco Central no puede tomar medidas porque a lo mejor las medidas son contraproducentes, nuestros niveles de empleo todavía no se han recuperado a niveles prepandémicos y ahora nos vemos con que una crisis muy energética muy gorda derivada de la guerra. Son dos situaciones completamente diferentes. Obviamente las materias primas van a empujar, pero yo vuelvo al tema. La gran duda es que estamos en un momento donde confluyen los dos peores factores para cualquier inversor. El miedo y la incertidumbre. Dos factores que cuando se proceden en el mismo momento se retroalimentan y generan esto. Ponía un ejemplo hace unos días que era lo que pasó con el COVID. Los primeros días del COVID no sabíamos ni si íbamos a morir todos, si aquello tenía solución, si aquello se transmitía. Bueno, le echábamos hasta gel hidroalcohólico o lejía hasta los paquetes que nos traía el de Amazon. Porque no teníamos ni idea, no porque estuviera... Quizás también estábamos psicóticos, pero bueno, es que no teníamos ni idea. Pues yo creo que ahora nos pasa exactamente lo mismo. Nos encontramos con un señor que, se cree que es un pequeño dios. Yo recomendaría una serie que he visto este fin de semana en Movistar, que es una serie documental sobre la vida de Putin, sobre sus orígenes y tal, hecha por los ingleses. Independientemente del sesgo que tengan que tener, es muy interesante para evaluar la característica de este hombre. Bueno, no sabemos muy bien si los rusos están o no están, vemos manifestaciones en contra, pero no sabemos cómo de grandes son lo que está ocurriendo en Rusia y la economía va a sufrir y muy probablemente entremos en una situación donde ya no nos queda ninguna duda de que sí que estamos en una situación de estanflación clara, salvo que esto se resuelva de alguna manera, que la verdad es que no tengo ni idea cómo. No nos queda mucho tiempo, pero querría comentar con ambos, mirando al mercado, alguna de esas opciones que se puedan ver más interesantes. Señalaba Javier cómo los flujos de dinero parecen, aún así, ir hacia la renta variable con buenas señales de compra en parte del sector tecnológico. Querría terminar un poco mirando a esa parte más centrada en lo que puede ser el recorrido que ofrecen dentro de esta incertidumbre ese sector y, bueno, ¿qué es lo que ves?
Sí, bueno, lo que estamos viendo ahora, en función de los principales indicadores técnicos osciladores, es que el Nasdaq, que solo ha ocurrido alrededor de 10 veces desde el año prácticamente 2010, la mitad de las acciones tecnológicas del Nasdaq están dando señales de compra. ¿Qué ocurre con esto? Voy a intentar explicarme bien. Cuando hay una señal de compra, en la mayoría de los casos es una señal de compra real y al final lo que ocurre es que los precios suben. Solo hay casos excepcionales donde el mercado termina yendo a la baja y es en las crisis. O sea, en el Nasdaq 100 estas señales han sido fallidas en el año 2008 y en el año 2000. El resto de años, si estoy hablando desde el año 2011, estas señales de compra que nos ofrece en este caso el MACD, que son dos medias móviles, han sido buenas. Y actualmente lo está dando. La Fed estamos viendo que sigue inyectando dinero, los flujos de dinero de las partes de los inversores retail siguen yendo hacia la renta variable. Y bueno, la realidad es que a corto plazo, ante este tipo de situaciones, el mercado suele darse la vuelta. Sí es cierto que dependemos mucho de lo que pase entre Ucrania y Rusia porque la situación es excepcional. Este tipo de situaciones no se viven todos los años, sino que son situaciones muy excepcionales donde el hecho de que cambie algo en esta negociación, por ejemplo, que se está viviendo ahora, puede cambiar por completo lo que ocurre en el mercado de cara a las próximas semanas, ¿no? De manera que, bueno, actualmente lo que tenemos en estadística histórica es que ante estas situaciones el mercado suele darse la vuelta y subir, pero tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania porque eso puede, bueno, pues traer una subida o una caída de cara a los próximos meses. Dependemos en la totalidad de qué vaya a pasar con Rusia y Ucrania de cara a estas semanas. Y ya para terminar, por supuesto, Miguel Ángel, la mirada puesta en esas tensiones, ese escenario bélico y hasta dónde o cuándo se pueda extender. Mirando al mercado, no sé dónde diría, porque decía al principio, si no estuviera dentro no entraría, pero no sé para despedirnos qué mensaje tal vez diría dónde podría haber la opción o nos quedamos con eso. No, si alguien está loco por entrar, que entre, y hay un sitio donde claramente tiene bastante recorrido, que es la industria militar. General Dynamics, la compañía americana, sube y sube, y lo que dijeron ayer los americanos no hace más que incentivar eso. La preapertura viene con un 5,5, es una compañía gigantesca, donde lo que está claro es que, sobre todo Europa, ante situaciones así se tiene que rearmar. El ejército ucraniano es un ejército pequeñito como el que puede ser de España y no nos creamos que el ejército ruso es lo que era durante la Guerra Fría. Los ingleses son aproximadamente de su tamaño. La única diferencia es que tienen el arma nuclear, que tienen el 45% de las cabezas nucleares que hay, no son necesarias para destruir el planeta tantas. Por lo tanto, yo creo que da un poquito igual lo que tengan, ya han superado el límite. Y si un inversor le apetece entrar y está loco por ello, pues General Dynamics es una apuesta como mínimo para los próximos 2 años. Pues ya hay un horizonte temporal y un nombre puesto también en esa mesa junto con ese análisis de los sectores. Se nos va el tiempo. Javier García, director de Velaria Inversores, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y también Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Un placer tenerles a los dos. Feliz jornada y feliz negocio. Pese a todo. Igualmente. Adiós, Javier. Adiós. Gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad. Enseguida volvemos.